Muy buenos días con todos, agradeciendo nuevamente la oportunidad y deseando una feliz semana a todos. Nuevamente me presento, Edison Troya de Ecuador, y trabajo en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del Ecuador, específicamente en el registro de variedades vegetales mejoradas. En esta ocasión me toca dar continuidad a las excelentes presentaciones de quienes me precedieron y me toca en la presente oportunidad mencionar sobre la situación de los recursos genéticos ornamentales en Ecuador. Había puesto como un antecedente respecto a la decisión andina 391 de la Comunidad Andina de Naciones que nos rige para los 4 países de la región, y quería mencionar sobre cómo definen a los recursos genéticos para nuestra comunidad andina. Se menciona que en un recurso genético hace alusión a todo material de naturaleza biológica que contiene información genética con valor o utilidad real o potencial. En otras palabras, un recurso genético es el material genético que contienen determinadas plantas, animales o cualquier microorganismo y con actual o potencial valor y uso. Debo mencionar que en la subregión andina, por sus características biogeográficas, es poseedora de una amplia diversidad, tanto a nivel de ecosistemas como de especies y genes. Es tal que aproximadamente el 25% de la biodiversidad total está en esta región del planeta. De los 17 países megadiversos del mundo, donde se concentra el 75% de la diversidad de animales y plantas, 4 son andinos: Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En general, la diversidad de la flora de Ecuador es espectacular y representa un alto porcentaje en nuestra biodiversidad mundial. Con una extensión de apenas 256.370 kilómetros cuadrados, alberga el 6,4% de plantas del mundo, y se ha hecho estimaciones de que existen alrededor de 25.000 especies de plantas vasculares. Hasta la presente fecha se han identificado 16.000 y pico de plantas que están compiladas en el Catálogo Nacional de Plantas Vasculares del Ecuador, y de las cuales 4.173 son especies endémicas. Esta es una cita de un estudio de la biodiversidad y recursos genéticos del 2005 por el profesor Estrella y colaboradores. En cuanto a la diversidad genética de importancia ornamental para el país, tenemos que el Ecuador registra 4.300 especies de orquídeas, más del 15% de las que existen en el mundo, y 1/3 de las plantas endémicas de Ecuador son orquídeas. En cuanto a las orquídeas de tipo epífitas, estas representan el 80%, mientras que las de tipo terrestre ocupan un 20%. El género Lepantes es el que registra una mayor diversidad dentro de las especies endémicas, y especialmente de orquídeas, con alrededor de 240 especies. En el Ecuador, la provincia de Morona Santiago concentra el 19% de las orquídeas endémicas, seguidas por las provincias de Zamora Chinchipe con 13%, Pichincha con el 10%, Napo el 9% y Loja el 7%. Morona Santiago, debo mencionar, y Zamora Chinchipe y Napo constituyen provincias amazónicas en el Ecuador, mientras que Pichincha está en el centro del país y Loja al sur. En definitiva, en Ecuador se han reportado 3 especies de heliconias nativas. Más adelante les mostraré algunas figuras en cuanto a las diversidades que existen en cuanto a orquídeas y heliconias. En la presente diapositiva les estoy mostrando la diversidad que existe en cuanto a formas, colores y tamaños de las muestras de 200 y pico de orquídeas que existen en el país. Y en la presente imagen demuestro la diversidad que existe en cuanto a heliconias, que son uno de mis objetivos en el planteamiento del proyecto al final del curso. Una de las decisiones por las que he tomado
para realizar el proyecto en heliconias es especialmente por el tipo de flor, que es mucho más fácil manejar el tipo de polinizaciones. Al menos esto bajo recomendaciones y lecturas que he podido leer de especialistas en temas de heliconias y que han empezado estos tipos de fitomejoramiento. En la presente diapositiva quería poner a su disposición un cuadro general donde se aprecia que la mayoría de las ornamentales que existen en Ecuador son extranjeras. Entre estas podemos apreciar geranios, margaritas, rosas, calas, astromelias, gipsófilas, crisantemos. Y como podemos apreciar, la mayoría son de origen extranjero, de Sudáfrica, Europa, Estados Unidos, China, Madagascar, incluso de Nueva Zelanda y Asia. He puesto de color amarillo las especies que son nativas en Ecuador, como las orquídeas, bromelias y heliconias, de las cuales no existe fitomejoramiento en la actualidad, ni tampoco existen colecciones ex situ para hacer estudios morfológicos y mucho menos de fitomejoramiento. La situación actual de la floricultura en Ecuador nos demuestra que el principal cultivo que solicitan protección mediante el derecho de obtentor, en promedio del año 2017 al 22, registró la Dirección de Obtenciones Vegetales un porcentaje del 56% de solicitudes que correspondían a variedades de rosa, 19% a flores de verano, como son verónicas, clavelas, gipsófilas, delfinios e hipéricus, crisantemos, astromelia y craspedias. De estas, el 92,6% de solicitudes corresponden a obtentores de terceros países, especialmente europeos, en el orden: Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, pero también Israel, Estados Unidos y República de Corea. En definitiva, en Ecuador, a la presente fecha, existen 3 empresas obtentoras de variedades ornamentales protegidas. Una de estas se dedica a mejorar, registrar y comercializar hipéricos. Existe otra empresa que se dedica a las astromelias y otra empresa a las rosas. Como podrán apreciar, en el Ecuador no existe fitomejoramiento ni protección de ornamentales nativas, a pesar de que existe un gran potencial con la diversidad genética que existe. Esta es una imagen de las especies que se mejoran y se registran en Ecuador para su posterior comercialización. Ecuador es un país con déficit en fitomejoramiento y lo que convierte, mejor dicho, al país en una especie de sitio para la multiplicación y comercialización a nivel internacional de variedades que se mejoran en su mayoría en el extranjero. El sector florícola y su aporte a la parte comercial del país. En Ecuador, el sector florícola, hay que reconocer, que representa el cuarto rubro en exportaciones con ventas cercanas a los $1.000 millones al año. Esto después de las exportaciones de camarón, banano y enlatados de pescado. Esta es una información obtenida del Banco Central del Ecuador en el año 2022. Esto es cuanto yo quería presentarles sobre los recursos genéticos ornamentales en Ecuador. Y en esta última diapositiva lo que quería era mostrar 2 especies ornamentales endémicas. A la izquierda está un hipericum y a la derecha una especie familia de los eringios.